Continuando con la segunda cápsula, recuerden que nos habíamos quedado que el AMF es un procedimiento sistemático cuyos pasos se describen a continuación. 1. Desarrolla un mapa de proceso. Esta es una representación gráfica de todas las operaciones. En ingeniería de métodos ustedes están aprendiendo a elaborar mapas de procesos. Formar un equipo de trabajo, el team casing, documentar el proceso, el producto, etc. Tercero, determina los pasos críticos del proceso. Cuarto, determina las fallas potenciales en cada uno de los procesos. Así, determina sus efectos y evalúa el nivel de gravedad, es decir, la severidad del mismo. Quinto, indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de las fallas. Sexto, indicar los controles, medidas de detección que se tienen para detectar fallas y así poderlas evaluar. Séptimo, obtener el número de prioridad de riesgo para cada falla y poder tomar decisiones. Octavo, ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Primer paso en el proceso del EMPF, desarrollar un mapa del proceso. En este caso, se busca representar gráficamente los pasos del proceso. Para ello, podemos utilizar un diagrama de bloques, un diagrama de flujo simple, un diagrama de cursograma sinóptico del proceso. Esto lo podemos obtener en diagrama de proceso de la operación, donde podemos describir 3 tipos de operaciones. Siguiente, formar un equipo de trabajo. Se recomienda conformar un equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe de seguir la estructura de proyectos Kaizen. Estos equipos se caracterizan por tener un responsable, un coordinador con conocimientos en AMEF, quien se encargará de gestionar la metodología, además de ser el líder. Se requieren 3 o 4 personas más con habilidades y conocimientos de producto y del proceso para conformar un equipo multidisciplinario. El Kaizen es vital para la inclusión en el equipo de los operadores del proceso. El coordinar el equipo se encargará de dirigir la metodología, coordinar las reuniones, facilitar el trabajo en equipo, sintetizar los avances y documentar los resultados. El equipo de trabajo, por lo tanto, sus integrantes deberán de encargarse de aportar su conocimiento y habilidades acerca del producto y del proceso, según los requerimientos que establezca el coordinador. Obviamente, el equipo de trabajo tiene que tener características como es la experiencia. En la medida que se conforme el equipo, debe de iniciar la documentación del proyecto AMF. Por la tal razón, el documento debe ya especificar lo siguiente: número de parte que se fabrica en el proceso, descripción de la parte, nombre de la compañía y el área, nombre del proceso y relación de actividades de análisis del proceso y responsables. Siguiente, este es muy importante: determinar los partes críticos del proceso. En ingeniería de métodos, en investigación de operaciones, se analiza muy fuertemente el concepto de cuellos de botella. Acá nosotros tenemos siempre en la producción una operación restrictiva. Esa operación restrictiva nosotros tenemos que identificarla y en esta ocasión vamos a llamar partes críticas del proceso. En esa etapa debe realizarse un análisis inicial para identificar las fallas potenciales que afecten de manera crítica el proceso. Es un buen factor de criticidad la salud, es decir, que debe iniciarse con un análisis para identificar todos los riesgos potenciales para la integridad, la salud de los clientes, los trabajadores y los colaboradores. Seguidamente, puede considerarse factores relacionados con la calidad y luego con la disponibilidad. De esta manera se identifican pasos críticos del proceso. Vale la pena mencionar que este tema debe de realizarse con soporte permanente de especialistas en el proceso. Y aquí vamos a citar un ejemplo. Se ha seleccionado como paso crítico las funciones de corte y costura.
Recuerde que este paso se realiza con el propósito de establecer prioridades de análisis. Sin embargo, los pasos restantes del proceso deben de documentarse de forma igual. Determinamos las fallas potenciales de cada paso y determinar sus efectos y evaluar para su severidad. Este es el siguiente paso y en él cada uno de ellos, los pasos del proceso, deben identificar fallas potenciales. En primer lugar, debe revisarse la información histórica y registrar las fallas que hayan ocurrido con anterioridad. En segundo lugar, deben identificarse con ayuda de especialistas todas las fallas que pudieran ocurrir en el paso del proceso. Esta identificación debe de realizarse con el espíritu crítico y analítico. A continuación, deben listarse todos los efectos relacionados con las fallas identificadas. ¿Qué pasa si yo corto mal una pieza? No va a encajar, no me va a pegar con la medida. Y así respectivamente van a haber causas relacionadas o efectos relacionados a la causa. Nos podemos formular un cuestionamiento, que es un modo de falla. Un modo de falla es la forma en que un producto o proceso puede afectar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, que incluye afectar al cliente, al colaborador o al siguiente proceso. Existen múltiples tipos de fallas y estas se presentan tanto en el análisis de diseño como en el análisis del proceso. Ejemplo de fallas del diseño: roto y fracturado. Fallas del proceso: flojo, equivocado. Fallas del diseño puede ser cuando tú elaboras un producto y este producto pues no encaja o no está con las medidas adecuadas, y cuando es una falla del proceso puede haber una máquina con desajuste de tensiones, una máquina con desajuste de especificaciones. Ya hablamos qué es una causa, analicemos qué es un efecto. Un efecto puede considerarse como un impacto en el cliente o en el proceso siguiente cuando el modo de falla se materializa. Y aquí podemos ver un ejemplo del número de funciones del proceso: cortar, 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 la falla potencial, cortar un área menor en la especificada. Una especificación técnica es que una máquina no puede cortar a mayor de 1/4 de pulgada el excedente de tela. El efecto potencial de la falla es que no se podrá armar el bolsillo con las dimensiones correctas y esta parte ya es un producto dañado. Cortar un área mayor a la especificación, esto pues reproceso del corte hasta lograr las dimensiones correctas. Cuando tú cortas una pieza más grande, imagínate que la bolsa de tu camisa queda más grande de lo que es la especificación, está mala y quedaría error en el proceso. Siguiente, vamos a evaluar una vez identificadas todas las fallas y todos los efectos que produce, vamos a proceder a calificar, a evaluar la severidad o la gravedad de los mismos. Estos efectos pues se forman potenciales y se utiliza la siguiente escala como guía. Si se hace una clasificación cuantitativa, le vamos a colocar una numeración, y la cualitativa es si es ninguno, muy menor, muy bajo, y puede ser mayor, grave, severo. El efecto puede ser que no haya efecto pertinente en el cliente, no se cumple con el ajuste de acabados, este es el efecto en el cliente, no se cumple con el ajuste, y aquí tú le vas dando una ponderación, no se cumple con el efecto de acabado, 75%, y acá vemos lo que es el efecto en el proceso. Ligero inconveniente para la operación de un operador, una parte del producto puede tener procesamiento sin defectos, y así respectivamente. Luego, en la primera etapa, veíamos ninguno, muy menor, muy bajo. En la clasificación 5 podemos ver que ya es bajo, 6 moderado, alto, muy alto y peligroso en la escala 9-10.
Si tú te fijas, también podemos acá en ambas cuadros evaluamos la cuantitatividad, que es la numeración del 1 a 10, la cualitativa y el porcentaje del efecto en el cliente y el efecto en el proceso. Y así tenemos la misma escala. Por ejemplo, una ponderación alta en el efecto del proceso, que el 100% del producto debe ser reprocesado o reparado fuera de línea. Esto ocurre cuando el producto, con sus especificaciones de calidad o niveles del desempeño, fue operable o usable en lo que es el criterio del cliente. Entonces, este es un nivel de ocurrencia bajo. Aquí tenemos un moderado y así lo vamos a ir evaluando. Entonces, es necesario considerar que el caso de una falla tenga efectos cliente-proceso con calificaciones diferentes y debe asignarse el mayor valor de la severidad de los procesos. Bueno, chicos, con esta terminamos la segunda cápsula sobre el AMEF, cual espero que sea de tu total comprensión, y luego pues terminaremos con una siguiente cápsula, la siguiente tema. Pasa feliz día, cuídate mucho.